Vamos a entrar a la base de datos. Bien, aquí tenemos la tabla curso, ¿no? Voy a poner el luz porque no se ve bien. Bien. Aquí se ve la tabla curso, ¿no? Entonces, lo que habíamos aprendido hasta ahora son pura consultas, o sea, leer datos y mostrarlos, ¿no? Es lo que hemos hecho básicamente. En nuestra aplicación, ¿qué es lo que hacíamos? Leíamos los datos, aquí hemos leído en un listbox, aquí hemos leído en una grilla, ¿no? Y aquí poníamos un nombre y recuperábamos un valor, ¿no? ¿Qué tipo de operaciones es en la base de datos eso? Claro, escalar, reader, pero solamente estamos recuperando información, o sea, solamente es lectura, ¿verdad? Todavía no hemos hecho modificaciones en los datos y es lo que vamos a empezar a hacer. Para hacer lectura ya tienen el material ya les he indicado cómo hacer. Ahora lo que vamos a hacer es escribir, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos 4 tablas. Vamos a hacer la tabla pedidos, que es la que más se asemeja, digamos, a la que contiene varias relaciones. Si vamos aquí les han indicado cómo hacer, cómo ver el diagrama. A ver, creo que es reversa, ¿no? Vamos a ver el diagrama de esto. Curso 1. Creo que es esto. Creo que no me sale el error. Listo. Si nos vamos al diagrama y lo vamos ordenando un poquito, nos vamos a dar cuenta, está más bien aquí, ¿no? Ok, ahí se verían las 4 tablas, ¿no? Zonas, clientes, artículos, pedidos, ¿no? Una de las tablas que tiene bastantes relaciones es la tabla pedidos, ¿ya? Aquí tiene una llave primaria, tiene código de cliente. ¿Quién hace un pedido? Un cliente. Entonces, esta llave primaria hace referencia a la tabla clientes. Tiene un código de artículo. ¿Qué pide el cliente? Pide un artículo. Entonces, el pedido se relaciona, este campo referencia a la tabla artículos, ¿no? Tiene unidades y tiene fecha de pedido. Entonces, para que hagamos algo más interesante, vamos a hacer un registro en esta tabla, en la tabla pedidos, ¿ya? Porque de nada nos serviría, digamos, hacer en clientes porque no se relaciona con muchas tablas, digamos, ¿no? Aunque sí con zonas, pero esta se relaciona con 2, con clientes y con artículos, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a pedidos, vamos a ver los datos, si se fijan, ¿no? La primera columna es la llave primaria, ¿no? El número de pedido. La siguiente columna, aquí, es el código del cliente. Pero si se fijan, ¿qué dato está aquí? Bien. Les decía, aquí tenemos una columna que es la llave, ¿no? Y aquí tenemos la columna de código de cliente, que en realidad son números, ¿no? Que son las llaves de otra tabla, ¿no? ¿Eso les han indicado en base de datos? Pues aquí todavía, aquí sí dice. Ya. O sea, en esta columna no se pone el nombre del cliente, los datos del cliente, simplemente se pone su llave para hacer referencia a un cliente. Y lo mismo en esta otra. Se pone
las llaves de la tabla artículos, porque solamente se pone lo que lo identifica cada uno, digamos, ¿no? No se va a poner todos los datos de los artículos, ¿ya? Porque justo estas, tanto esta columna como esta, son llaves foráneas, ¿ya? Las que hacen referencia a otra tabla. Por decir, este número de pedido 1 corresponde a qué cliente? Al cliente 1 y al artículo 1. Si me voy a clientes, ¿cuál es el cliente 1? El cliente 1 es Mariana. No voy a poner todos estos datos, porque estos datos no identifican al cliente. ¿Quién identifica al cliente? La llave, ¿no? El código del cliente. Entonces, en la tabla pedidos, yo aquí voy a poner lo que lo identifica, que en realidad es su código, es la llave, que es 1, ¿no? Lo mismo en artículo, yo no voy a poner todos los datos o el nombre del artículo. Si me voy al artículo, aquí por ejemplo, dice aquí, ¿no? Bueno, su nombre, cachivaches, dicen precio y su llave, ¿no? Pero no voy a poner todo esto, simplemente voy a poner lo que lo identifica. En este caso sería el código, la llave. Entonces, aquí en esta tabla pedidos, aquí en las llaves foráneas, solamente se ponen las llaves de esas tablas a las cuales hago referencia. Ahora, este otro campo, unidades, es un dato. Por decir, este pedido ha hecho el cliente 1, ha pedido el artículo 1, ¿cuántas unidades? 25 unidades. ¿En qué fecha? El 15 de marzo del 2003, digamos, ¿no? Y así sucesivamente se van creando los pedidos. Esa es la idea, según han debido aprender o están aprendiendo en base de datos, para que no haya redundancia, ¿no? Entonces, lo más complicado es insertar registros en este tipo de tablas cuando tienen varias relaciones. No vamos a hacer en una simple, vamos a hacer en una que tiene varias, y que es esta, ¿ya? Para que más o menos entiendan cómo se hace, ¿ok? Bien. Vamos a hacer entonces un formulario para hacer un registro. ¿Cómo manualmente haríamos un registro? En esta tabla. Aquí le coloco, ¿no? Le lleno los datos. Por ejemplo, este sería el 28. Perdón, 28. ¿Qué código de cliente? Por decir el 5. ¿No? Fíjense cómo estoy insertando, ¿no? Código de artículo, ¿cuál sería? Le puedo poner el 7, por decir. Tiene que ser códigos que existen. No puedo inventar, por decir el 100 le pongo aquí, no existe. Ese no existe seguramente en la tabla artículos, ¿no? Cantidades, qué sé yo, 80. Fecha, le puedo poner 2016, qué sé yo, 06, hoy día es 10, ¿no? Aquí le pongo la hora, eso es la hora, ¿no? Voy a intentar registrar. Y si se fijan, aquí me aparece el comando SQL. Si se fijan, de ahí ustedes pueden sacar también, ¿no? Miren, si se fijan, fíjense, aquí está el comando SQL, el insert que vamos a llevar al programa. Se pueden copiar y ver su sintaxis, pero de todas maneras van a aprender ustedes en base de datos. Le ponen aplicar y me sale error. ¿Por qué? Porque ese código no existe, el 100. Si me fijo en clientes, no existe. Pero le pongo uno que sí existe, por decir el 7, en artículos, ¿no? Uno que sí existe, le pongo aplicar y correcto, se ha insertado, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta. ¿Qué tengo que insertar? Este puede ser automático, el número de pedido, ¿ok? Puede ser automático. El código del cliente tengo que poner la llave, del código de artículo, la llave, las unidades y la fecha, ¿sí? Entonces, así como yo he insertado manualmente, casi de forma similar tengo que hacer en el programa, ¿sí? La misma idea. Pues vámonos al programa. En el programa, yo me voy a crear un formulario. A ver, tengo el formulario principal y aquí voy a llamar a otro formulario, ¿ya? Voy a llamar a otro formulario y aquí le voy a poner
registrar pedidos, ¿no? Y le voy a poner un nombre, ¿no? Listo. Ok. Ahora me voy a hacer el formulario, ¿no? Agrego, agregar, formulario. Le pongo un nombre al formulario. Pedidos, ¿no? Listo, aquí está el formulario. Y ahora, ¿qué campos voy a tener aquí? Pedidos, ¿no? A ver, ¿qué campos necesito insertar según la base de datos? Según la base de datos, ¿qué tengo que insertar? El número de pedido, creo que es automático, pero vamos a ver ahorita si es automático. ¿Cómo sabemos si es automático? No voy a insertar el código, lo voy a dejar en blanco. Aquí puedo repetir 5, aquí voy a poner 4, aquí voy a poner 100 por decir, y aquí la fecha, ¿no? Si me acepta, entonces quiere decir que es autoincremental, ¿no? Correcto, está bien. Cuando es autoincremental, entonces no necesito insertar el número de pedido, automáticamente va a ir incrementándose, pero nunca va a ser igual, ¿sí? Entonces solo me tengo que ocupar de del código del cliente, del código del artículo, de las unidades y de la fecha. Entonces necesito 3 cajas de texto y uno para la fecha, ¿no? Bien, entonces me voy a 3 cajas de texto y uno para la fecha. ¿Dónde está? Aquí el date time picker vamos a utilizar. Uy, me falta uno, ¿no? Listo. Y le voy a poner sus etiquetas. Ok. Este sería cliente, ¿no? ¿Qué pasa? No. ¿Puedes ver quién es? Por favor. No, sí está grabando. Otra plaqueta, dices. Artículo. Esta parte es medio engorroso ya, un cachito. Para que no se haga muy grande lo voy a detener aquí ya. Este de Time Picker ustedes pueden personalizarlo para que se vea como quieran. Aquí ustedes pueden elegir la fecha, ¿no? O sea, con un calendario. Pero pueden personalizarlo como prefieran, que hay varios controles, simplemente es que investiguen un poquito, ¿ya? Bien. ¿Cómo tendría que hacer? Aquí voy a hacer el código de César, que es el más facilito. Ok, listo. ¿Qué más? Voy a llamar a la ventana, ¿no? ¿De dónde voy a llamar? Del principal. ¿Dónde está el principal? Llamo a la ventana, pedidos, lo muestro y listo, ¿no? A ver, probaremos. Tiene que mostrarse la ventanita. Ok. Aquí tengo que poner, ¿qué cosa? ¿El código del cliente o el nombre del cliente? El código, ¿no? El código, no sé, 5 era, aquí era 7 creo, unidades, ¿no? Pero el usuario se va a aprender sus códigos. No ve. Los usuarios
¿Qué se van a estar aprendiendo sus códigos? Ellos van a saber solamente su nombre, el nombre del cliente, el nombre del artículo, algo así, ¿no? Lo descriptivo, ¿no? Entonces tiene que haber una forma en la cual para el usuario sea fácil llenar estos dos datos, ¿ok? Porque justo estos dos datos hacen referencia a otras tablas, ¿no? Esta hace referencia a la tabla clientes y esta hace referencia a la tabla artículos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Para no complicar, primero vamos a hacer que funcione así, ¿ya? Así con datos crudos y poniendo los códigos, ¿ya? Para no complicarle y nos alcance el tiempo y después vamos a agregar eso que falta, ¿ya? Bien, entonces aquí voy a modificar algo en pedidos. Aquí le voy a poner otro nombre, le voy a poner txt código si quiere, código de cliente. Pero aquí voy a poner el código del cliente y aquí voy a poner el código del artículo, ¿ya? Bien, ahora, cuando hago registrar, tiene que hacerse la operación en la base de datos, ¿no ve? Entonces voy a hacer esa operación. Voy a hacer con MySQL. Entonces, ¿en qué fichero voy a hacer? En este, Connection BD. Bien. Entonces, me voy a hacer un método para insertar. Creo que uno de más arriba me voy a traer. Cualquiera de estos. Lo de menos. Ya. Voy a traer uno de estos. Y voy a hacer el método para insertar. ¿Qué voy a devolver? Cuando tengo que hacer modificaciones en la base de datos, insertar, ¿qué es? Pedido, ¿no? Me va a devolver enteros, ¿ya? Donde me va a decir cuántos registros he insertado, ¿ok? Me va a devolver 0 si no he insertado nada, me va a devolver 1 si he insertado algún registro, ¿no? Siempre un entero, ¿ya? ¿Necesito algún dato para registrar? ¿Para insertar el pedido? Ok, ahí lo dejaremos, ¿sí? Nadie sale. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué dato necesito? Para registrar. ¿Necesito algún dato? Todos los datos, pues. El código del cliente, el código del artículo, las unidades, la fecha. Todos los datos. ¿Cuántos datos en realidad? En realidad 4 datos, ¿no? 4 datos. Y este que se genera de forma automática, ¿no? ¿Cómo le paso? ¿Alguna idea? Yo voy a borrar y retorno res, ¿no? Res es mi entero que me va a decir cuántos registros he insertado, ¿no? Ok. ¿Qué necesito aquí? ¿Qué necesito? Necesito los datos con los que voy a insertar, pues lo mismo que he hecho en la base de datos. ¿Qué he hecho en la base de datos? He registrado ¿cuántos números? ¿Cuántos números? A ver, voy a volver a hacer, no se acuerda. He puesto, ¿qué he puesto? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números he ingresado? 4. 3 números he registrado. ¿Y cuántas fechas? Entonces, ¿qué necesito? 3 números y una fecha. ¿Ok? Si me fijo
en pedidos sus tipos de datos. ¿Qué tengo en pedidos? Aquí está, pues. Código de cliente es un entero. Código de artículo es un entero. Unidades, un real. Fecha de pedido, de time, fecha. La llave es un entero, pero ¿qué característica tiene? Es autoincremental, o sea, no necesito especificar, ¿ya? Automáticamente se va a generar. Entonces necesito 4 datos, ¿ya? Bien. 2 enteros, un float y una fecha, ¿sí? Entonces, esos 4 datos le voy a pasar aquí. Esa sería una solución, ¿no ve? Pero, ¿cuál sería una mejor solución? Crearme una clase. Exacto, para eso hemos aprendido. Encapsular. Esos 4 datos, ¿en qué voy a encapsular? En una clase llamado, pedido, pedido. Le voy a poner public. Por eso hemos aprendido clases, no es por llenar el primer trimestre, ¿no? ¿Qué atributos son? El código va a entrar también. Código de pedido, ¿no? Entero. El otro es código de cliente. Otro, código de artículo. Otro es un float, unidades, ¿no? Y el último, un deadtime que dice la fecha de pedido, ¿no? Aquí, los 5 atributos, me pongo un constructor si quieren, bueno, ya le vamos a necesitar sí o sí. Y bueno, aquí me pongo código pedido, código cliente, código artículo, ¿qué más? Float, unidades, de time, fecha, ¿no? Para asignarle valores. Código pedido. Ya pues ahí me equivoco al typear esto. Código artículo. Aquí viene, unidades. Está ahí, ¿no? Los 5 datos, ¿ok? Me voy a agregarlos. ¿Cómo se llaman estos? ¿Las qué? Las propiedades. Listo. Siempre es bueno manejar de esta forma. Si se dan cuenta, va a llegar a un punto en el que una tabla es una clase. En realidad se mapea de esa manera. Y se fijan en la base de datos, hay una tabla que dice pedidos, ¿no ve? Y en el programa va a haber una clase que se llama pedidos. ¿Ya? Bien, ya tenemos la clase. ¿Y aquí qué ponemos? Un pedido, ¿no? Recibimos un pedido. ¿Ok? Y ese pedido que recibimos, ¿dónde vamos a colocar? En la consulta SQL. ¿Sí? ¿Cómo se hace la consulta SQL? Les he indicado, bueno, no les he indicado, sino les he mostrado que aparece cuando estoy haciendo esta operación, ¿no ve? Aquí está. Insert, into, y hay una serie, se pone insert into, el nombre de la tabla, los campos que quiero insertar, separados por comas, luego valúes,
Bueno, aquí ya no me aparece. Aquí está, ¿no? Valúes y los valores. Y eso sería. ¿Ok? Entonces, vámonos a hacer ese comando. ¿Sí? Bueno, no les voy a explicar mucho esto porque no es mi tema, pero inserta, ¿sí? Van a aprender en base de datos. Inserinto, ¿cómo se llama la tabla? Pedidos, eso no me tengo que equivocar, ¿no? Pedidos, ¿dónde está? Pedidos, ¿no? Y me tengo que fijar los nombres de las columnas exactamente. No sé si hay una manera de copiar esto. Creo que sí, vamos a copiarnos, ya, pues no vamos a tardar mucho. 7, no sé si hay 7, 6, 4, 6. Y vamos a hacer esto. Aquí está, ¿no? Bueno, me voy a copiar todo eso, ¿sí? Si se fijan, entonces me voy a ir al programita. Voy a copiarme eso. Le voy a quitar el último punto y coma. Bueno, aquí le voy a quitar todo esto directamente pedidos. Código de cliente necesito colocar, sí. Está todo lo que necesito aquí. Código de cliente. Le voy a quitar esos apóstrofes ya, para que no me confunda. Unidades, fecha de pedido. Listo. ¿Y aquí qué tengo que poner? ¿Qué cositas tuviera que poner? Estos son los datos que tengo que insertar. ¿Dónde están esos datos? En el formulario, pero en el método, ¿dónde están? Están en el parámetro, en el objeto P, que es el pedido que recibo. ¿Dónde le paso los datos del pedido? Aquí. Entonces, todos esos datos están ahí. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, para entender un poquito mejor, aquí le puedo poner una variable con arroba, qué sé yo, código de qué es esto, código de cliente, código de artículo, unidades, y este otro es, y se fijan, estoy poniendo una especie de variables, ¿no? Con una arroba por delante, y sin los apóstrofes nada, ¿sí? Esto es muy útil cuando yo quiero, por ejemplo, insertar archivos binarios y ese tipo de cosas más complejas, porque de la otra forma no voy a poder. Es mucho mejor hacerlo de esta manera, ¿ya? Con variables. Bien, ya está el código. El comando, ¿no? El comando para insertar. Ahora, tengo que generarme el comando, MySQL, ¿cómo era? MySQL command, ¿no? New command y le paso el comando y la conexión, ¿no? Ok. Ya está. Le he pasado los comandos. Pero ahora, ¿cómo lleno estas variables que me he llenado aquí, que me he creado? Este objeto CMD tiene parámetros. Entonces le pongo parameters add. Este comando, el MySQL command, tiene una colección llamada parameters, para que yo le pueda agregar qué parámetros le voy a pasar aquí, a este comando. ¿Qué le pongo primero? Le pongo primero el nombre del comando. ¿Cómo se llama? Kotlin. En el mismo orden en el que he hecho, ¿no? Si se fijan, lo mismo del primero estoy colocando ahí. ¿De qué tipo de dato va a ser? MySQL db type. Y ahí me aparece. ¿De qué tipo era? Int.
entero, int32, ¿ya? Y lo mismo tengo que hacer para los otros, los 4 parámetros. Aquí era, ¿qué era? Código artículo, el otro era unidades y el otro era fecha. Y sus tipos de datos aquí es int, aquí no era int, ¿qué era aquí? Float, creo, ¿no? Float, y este era deadtime, ¿no? De la fecha. Listo, ya están definidos las variables de qué tipo son. Ahora le tengo que poner sus valores, ¿ok? ¿Cómo le pongo sus valores? cmd parameters, porque ya están creados los parámetros. Es un poco engorroso esto, pero vale la pena hacer para no equivocarse y para poner los datos correctos. ¿Qué valor le pongo al primero? Al segundo, al tercero y al cuarto. ¿Dónde están los valores? En el objeto P, ¿no ve? ¿Qué es lo que he hecho? Simplemente aquí he definido que los parámetros van a ser de ciertos tipos, ¿no? He definido para que no haya error al insertar. Y ahora le estoy poniendo los valores, ¿sí? Entonces el primero va a ser P. Código de cliente. El segundo va a ser P. Código de artículo. El siguiente va a ser P. Unidades. Y el último va a ser P. Fecha. ¿Sí? Ya. Ok, eso es lo que hemos hecho. Es un poco engorroso, pero hay que hacer esa parte. ¿Sí? Muy bien, ya está entonces esa parte. Ahora voy a ejecutar el comando. ¿Cómo ejecuto el comando? cmd.execute execute non-query. Es este el que se utiliza cuando no son para recuperar datos. Es un insert, va a registrar datos. Entonces es un execute non-query. ¿Qué me recupera esto? Me recupera un entero, donde me dice cuántos valores han sido modificados, cuántas filas han sido modificadas. Y es todo. Con eso ya estaría. ¿Sí? Bueno, el método para insertar ya estaría. Lo único que tengo que hacer ahora en el formulario es recuperar estos datos, ponerle en un objeto pedido y pasarle, nada más, ¿no? Entonces eso hago en registrar. Entonces, en este botón, ¿cómo llamo al método? Mi BD, pero no tengo aquí mi BD, ¿no? En mi formulario me voy a crear un connection BD 2, creo que era, y le voy a lo mismo que hemos hecho ayer, ¿no? Recibía un IBD igualito, estoy repitiendo de ayer, ¿no? Voy a recibir un IBD y voy a asignarle para que pueda hacer las conexiones. Ya tengo, entonces sería IBD2. ¿Dónde está el método? Insertar pedido. ¿Qué le tengo que pasar? Un pedido. Y el pedido, ¿cómo me creo? Pues tengo que recuperar los datos que el usuario ha ingresado aquí, ¿no? Ok, recupero los datos. El primero es un entero, ¿no? Entero, código de cliente. ¿Dónde está eso? Está en txt codecliente.text, ¿no? Esto lo tengo que convertir a un entero. Entonces lo ponen con convert to int o con esto, depende de ustedes, ¿no? Ok, el otro es código de artículo y le voy a poner a código de artículo. El siguiente es unidades float.parse
txt, unidades, txt, ¿no? Lo único que estoy haciendo es convertir a lo que quiero. Y lo último es DateTime. Recupero la fecha directamente. Es un DateTime picker, ¿ya? Es un DateTime picker, fecha y value, ¿no? Value, ¿ok? Es un componente DateTime picker y para recuperar la fecha simplemente le pongo value y me recupera. DateTime, ¿no? ¿Ok? Ya tengo los 4 valores. Me creo qué cosa. Un pedido con los datos. El primero es code cliente. Después, primero hay el código del pedido, pero si se acuerdan, se va a hacer automático. Entonces, el primero que le voy a pasar va a ser un 0, por decir, ¿no? Porque no me interesa. El siguiente es código de artículo. El siguiente es unidades. Y el siguiente es fecha. ¿Verdad? Y con eso le paso P. ¿Sí? No sé si se entiende esta parte. Aquí he recuperado los datos del formulario. Con esos datos me he creado un pedido. Pero el primero le he puesto 0. ¿Por qué? Porque si se fijan en el pedido, el primero es el código del pedido, que en realidad se va a generar automático. No necesito saber antes. Y por eso le he pasado cualquier número podía pasar, le he pasado un 0, ¿no? Bien, llamo a insertar pedido, le paso el pedido y ya está. Y lo único que tengo que verificar aquí para sacar el mensaje de registro correcto, ¿cuál es? Preguntar si res es mayor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que es 1 o más. Entonces voy a poner el mensaje que diga registro correcto. Si no, voy a sacar el mensaje que diga falló al registrar. ¿Sí? Y eso es todo, ¿no? A ver, probaremos si funciona. Me falta esto, ¿no? No le he pasado el MIBD, ¿no? Aquí, cuando estoy llamando a este formulario. Eso tienen que saber bien. Aquí cuando yo le llamo, tengo que pasarle el MIBD, ¿no? Para que el otro formulario pueda seguir haciendo las conexiones, ¿no? Le he pasado el MIBD y el otro lo ha recibido. A ver, probaremos. Aquí voy a cerrar la base de datos. Cachito, esto voy a cerrar. Voy a cerrar todo esto. Cerrar todo. Voy a hacer un select de pedidos. Y si se fijan, solo tengo hasta el 30, ¿no? Debería aparecer uno que dice 31. Bueno, espero que no salga errores. Bien. Registrar pedidos. Ok. ¿Qué voy a poner? Voy a poner aquí un 5, espero que haya, un 7, unidades 99 y la fecha. Un 7 de junio, digamos, ¿no? Ok. Registrar y me debería desregistrar, ¿no? Registro correcto. Voy a revisar, ¿no? En la base de datos. ...31, ahí está. 5, 7, 99 unidades en tal fecha. ¿Verdad? Y incluso la hora, si se fijan, 22:20. ¿Verdad? Bien. Entonces, esa es la manera, bueno, básica de registrar, pero no es la correcta. ¿Sí? No, ustedes no tienen que hacer de esta manera. Esta parte es la que tienen que cambiar. Eso vamos a hacer en la siguiente clase. Hoy día ahí lo vamos a dejar, pero les quiero explicar. El usuario final no se va a aprender los códigos y va a poner los códigos. Eso no existe, eso no hay en la realidad. Aquí tienes que utilizar una forma para que el usuario elija un cliente y automáticamente el formulario sepa qué código es. ¿Sí? Porque el usuario no tiene que ver el código. Para el usuario tiene que ser transparente. Tú sí tienes que saber que hay un código aquí y tienes que registrar el código, así como he hecho aquí. Seguramente va a haber aquí un combo, una forma para buscar el cliente, eliges el cliente y listo. Eliges el artículo, listo.
Llenas, registras y ya está. ¿Sí? La próxima clase vamos a hacer esa partecita que es obligatorio en las inserciones. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren que les repita algo que no han entendido?